Ya. Buenos días, estamos aquí en la parroquia Cristo Resucitado, los misioneros permanentes de la parroquia. En esta mañana que el Señor nos regala, hoy domingo 10 de diciembre, estamos los misioneros, mi hermana Irene, que va a estar hoy con nosotros, nuestro hermano Juan, que siempre está en la parte técnica, ¿verdad? Y su servidora Yasmina Castillo. Bien, este programa, como ustedes saben, se transmite domingo a domingo y es un programa para evangelizar. Nosotros somos misioneros permanentes de esta parroquia y aquí nosotros hacemos este granito de arena para ese trabajo, para esa tarea que nuestro Señor nos ha encomendado. Buenos hermanos, domingo pasado tuvieron nuestras hermanas que nos hablaban de la misericordia y del perdón. ¿Verdad? Hoy le traemos otro tema, pero necesitamos ponernos en manos de nuestro Señor para que sea Él el que dirija este programa, que sea Él el que ilumine nuestras mentes y nos ponga las palabras necesarias, nos abra nuestros labios para que nuestra boca proclame su palabra. Nuestra hermana Irene hará la oración de invocación al Espíritu Santo. Buenos días, Padre, buenos días, Hijo, buenos días, Espíritu Santo. En este día, Señor, queremos darte gracias por estar aquí. También, Espíritu Santo, te pedimos que te presentes aquí con nosotros, Señor. Que tú seas el guía, tú seas el que nos dirija, tú seas el que esté siempre guiándonos en el buen camino. Y te decimos, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo enviado del Padre, renueva en nosotros el don de tu Santo Espíritu para alcanzar, Señor, para alcanzar la devoción que tenemos nosotros, la devoción de apóstoles misioneros. Te pedimos fortaleza, te pedimos bendiciones para que tú, Señor, nos guíes en el buen camino y así dar la buena nueva de la salvación. Amén. Amén. Bien, hermano, poniéndonos en presencia de nuestro buen Padre Celestial, vamos a dar inicio a este programa, ¿verdad? Como decía el domingo pasado, nuestros hermanos hablaban de la misericordia de nuestro Padre y del pecado, ¿verdad? Hoy, esta mañana, les traemos un tema que a veces nosotros creemos que no lo podemos tener todo, ¿verdad? Y es hablar de la sabiduría. A veces confundimos o creemos que tener sabiduría es tener conocimiento. ¿Verdad? Solamente las personas que tienen grandes conocimientos, títulos, que han pasado por posgrado, doctorado, son los que tienen la sabiduría. Mas, sin embargo, la sabiduría no es solo conocimiento, sino es discernimiento a la luz de lo divino, ¿verdad? Por eso a veces encontramos personas sencillas, humildes y con una gran sabiduría. Porque la sabiduría está basada en la experiencia también. Y en lo más importante, el discernimiento, ¿verdad?, que tenemos. En la Biblia nos habla de la sabiduría en muchos pasajes, en muchos versículos. La Biblia nos habla. Pero nosotros está basado más que todo en la sabiduría en Proverbios 2:1-7 y se lo voy a leer. Dice: Hijo mío, si aceptas mi palabra y conservas mi mandato, escuchando a la sabiduría y prestándote atención a la prudencia, y llamas a la prudencia si la procuras como el dinero y la buscas como un tesoro.
Entonces comprenderás el respeto del Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Porque es el Señor quien da la sabiduría, de su boca proceden saber e inteligencia. Él reserva su ayuda para los hombres rectos. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Bien, hermano, aquí está prácticamente todas las características de la sabiduría. Sabemos que la sabiduría es un don de Dios, pero ese don de Dios lo tenemos que buscar, ¿verdad? Y miren lo que dice aquí en este proverbio. Si aceptas mis palabras, dice, y las conservas mis mandatos. O sea, nosotros no solamente es el conocimiento de la palabra, sino que tenemos que hacer cumplir las reglas, las normas, el mandato que el Señor nos ha dado. Y presentando a la prudencia, nos llama a tener prudencia, nos llama a tener discernimiento de la palabra, ¿verdad? Porque nosotros para tener sabiduría, nosotros tenemos que tener esa prudencia, a veces no dejarnos ir y hablar todo lo que nosotros pensamos en el momento, porque hay veces actuamos como impulsados, ¿verdad? Impulsados o hablamos a la ligera. Por eso dice, tenemos que tener prudencia y tenemos que saber en qué momento callar, en qué momento decir algo. Y eso nos llama el Señor a la prudencia, a tener ese momento de discernimiento de la palabra. A veces nosotros pedimos al Señor, pero ¿qué pedimos? Cosas a veces materiales. O dame el don de la sabiduría, dame el don de la paciencia, cuando nosotros debemos enfocarnos en la sabiduría. Señor, dame sabiduría para saberme conducir en mi vida familiar, en todo, en cada momento y en cada instante, nosotros debemos pedirle al Señor sabiduría para saberlo conducir. Hoy en esta mañana que nosotros estamos grabando este programa, tenemos que pedirle al Señor sabiduría para saber las palabras que necesitamos para que esto llegue a los hermanos que nos están escuchando y que sea una palabra que siembre, una palabra que tenga fruto. Porque aquí no es solo venirnos a presentar a este programa y no esperar un fruto. Dice que la sabiduría en todo momento nosotros la debemos de pedir para glorificar al Señor. No es para glorificarnos o ensalzarnos nosotros, porque a veces nosotros, yo quiero salir ahí, yo quiero andar aquí, yo quiero hacer esto, sin hacer las cosas para glorificar al Señor. Si nosotros vamos a hacer una acción de caridad, hoy en Navidad, en este mes que siempre estamos prestas a hacer esa caridad, ¿verdad? Pero para glorificar al Señor, siempre tenemos que tener presente eso, que todo lo que nosotros hagamos sea para eso. Si vamos a prestar un servicio en la iglesia, si vamos a ser lectores, si vamos a hacer del coro, si vamos a ser catequistas, que sea para glorificar al Señor y no para nosotros, ¿verdad? Nosotros los misioneros tenemos muy presente eso, que cada vez que nosotros vamos a misionar es para glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pedir esa sabiduría. Dice que la sabiduría... Dice que ¿qué es la sabiduría? La sabiduría establece distinción entre dos clases. Tenemos la sabiduría humana y tenemos la sabiduría divina. La humana puede ser el conocimiento que adquirimos hoy. Puede ser el conocimiento al que adquirimos, se basa en el razonamiento humano y su interpretación, aunque para el Señor es insensatez. Y tenemos la sabiduría divina.
Es la capacidad para ver las cosas desde el punto de vista de nuestro Padre Celestial y actuar de acuerdo con su mandato. Entonces ahí tenemos. ¿Cómo podemos adquirir la sabiduría, hermano? Para llegar a ser verdaderamente sabio se necesita tiempo y esfuerzo. Hay que buscarla. Dice, nadie nace con sabiduría, porque lo que tenemos son dos opciones, o buscarla o hacerle frente a las consecuencias, ¿verdad? Y tenemos para encontrar, podemos adquirir la sabiduría, meditar en la palabra de Dios. Es necesario meditar la palabra de Dios porque es a través de ella que nosotros vamos a encontrar esa sabiduría y obedecer los principios bíblicos. No basta con tener conocimiento bíblico, sino hay que entenderlo y obedecerlos. A veces encontramos personas que nosotros decimos que es sabio, que es esa persona, porque miramos el proceder de esa persona, ¿verdad? En diferentes situaciones, porque hay veces nosotros, doña Irene, a veces nosotros actuamos de una manera como humana, ¿verdad? En algún momento que se nos presente una dificultad y lo primero que se nos viene es el proceder humano, ¿verdad? Sin tomar en cuenta lo que el Señor nos manda hacer en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿usted alguna vez se le ha presentado alguna situación, doña Irene, en la que tenga que tomar una decisión y quizás sea dolorosa esa decisión que uno tome, ¿verdad? ¿Alguna vez ha tenido eso, doña Irene? Sí, así es. Y sabemos que la sabiduría viene de Dios. Sin Dios no somos nada. Sin el Padre no somos nada. Aquí nomás tenemos en Reyes, versículo 11, en donde el Señor le dice a... cualquier cosa. En donde el Señor le dice que a Salomón le dice que él va a reinar, que él va a ser rey de una gran ciudad que es Israel, ¿verdad? Y el joven que dice, Señor, ayúdame que yo soy joven y no estoy preparado para ser rey de semejante ciudad tan grande. ¿Y qué le pidió al Señor él? Le pidió sabiduría y entendimiento. Eso fue lo que Salomón le pidió al Señor. Y al Señor le agradó lo que le había pedido. Le dijo que se lo daría porque todos piden primero riquezas, etcétera. En cambio, él pidió sabiduría y entendimiento y el Señor le multiplicó todo lo que le debería de dar, porque esas palabras le agradaron a nuestro Padre. Así es. Miramos como el rey Salomón, ¿verdad? Imagínense ustedes que alguien venga y nos diga, todavía nuestro Padre Celestial nos diga, pídeme lo que querrás, ¿qué no le podemos pedir? Ahí no hay límite para pedirle, ¿verdad? Y más sin embargo, el rey Salomón le pidió sabiduría y discernimiento, ¿verdad? Y por eso fue uno de los mayores reyes, mejores reyes que ha tenido el mundo, ¿verdad? Fue muy justo y conocemos aquel pasaje que decía Salomón que habían dos mujeres peleando un niño, ¿verdad? Y una decía que, las dos decían que eran madre del niño y él con su gran sabiduría, ¿qué fue lo que hizo, doña Irene? Le dijo que lo iban a dividir en dos mitades. Y que le dieran sí, una mitad a cada quien, ¿verdad? Sí. Y entonces él decía, la verdadera madre no va a permitir eso, ¿verdad? Y así es. Entonces ahí el Señor le da esa sabiduría, ¿verdad? De ver de cómo conducir
o cómo resolver una situación. Entonces nosotros a veces tenemos que pedirle, no a veces, siempre pedirles esa sabiduría al Señor. Porque como le decía a mi hermana Irene, hay a veces situaciones que se nos presentan muy difíciles, ¿verdad? De decidir. A veces nosotros decimos, estoy en este trabajo porque necesito darle de comer a mi familia, necesito sobrevivir, pero ahí nosotros también tenemos que discernir si ese trabajo es lo mejor que tenemos para glorificar al Señor. Porque nosotros no podemos, como personas ya creyentes en Cristo y en Dios, en el Padre Celestial, tener un trabajo donde nosotros sabemos que no está bien, ¿verdad? Por ejemplo, me refiero a las personas que quizás trabajan en esas casas de juego, que sabemos que ahí llegan las personas con una esperanza de ganar algo y sabemos que no es así. O sea, no son trabajos dignos, ¿verdad? O en un ambiente donde nosotros podamos glorificar al Señor. O en un trabajo donde se venda licor. Sabemos que las personas que llegan ahí quizás llegan a entregar todo su trabajo, todo el fruto de su trabajo, pero el vicio los tiene tan dominados que no les importa y van el día que les pagan y gastan todo su dinero que les costó ganar quizás un mes entero y no les importa no llevar comida a su casa y todo lo que necesitan, ¿verdad? Entonces son trabajos que nosotros tenemos que decir, no, yo voy a cortar aquí porque no estoy haciendo nada para glorificar al Señor. Esa vida que llevo quizá o esa vida que le estoy dando a mi familia no es la que ellos se merecen. Entonces uno tiene que tener eso de poder salir de ahí. Es verdad que todos necesitamos trabajar, pero el Señor nos proveerá el trabajo que necesitamos. No tengamos miedo, hermanos, de querer cambiar la situación, porque entonces el pecado se apodera de ese miedo que tenemos. No, yo no puedo, yo tengo que trabajar porque tengo que llevar el sustento a mi casa. Hermana, yo he visto situaciones y cortar todo de raíz, pero tiene que ser de raíz, no puede ser, sí, yo voy a irme saliendo al suave. No, tiene que ser un cambio radical, una conversión, un volverse a Dios, ¿verdad? Confiando en la providencia y la sabiduría que el Señor nos va a dar, ¿verdad? Les quiero leer, en la Biblia, como les decía, salen muchos versículos que habla de la sabiduría. Tenemos, por ejemplo, en Proverbios 5:1, que es muy lindo, todo lo que habla de la sabiduría es muy lindo. Dice, hijo mío, haz caso de mi experiencia, pon atención a mi inteligencia. Entonces aquí nos dicen que hagamos caso a la experiencia. Por eso decía que hay veces nosotros nos tenemos que fijar en las otras personas y nosotros decimos, es sabio, es justo. Mucho hablamos de eso cuando hablamos de que una persona es justa, ¿verdad? Cuando una persona es justa, cuando actúa y con imparcialidad, ¿verdad? No porque sos vos voy a hacer tal cosa, o porque vos sos te voy a quitar esto. No, aquella persona que actúa con justicia, aún sabiendo cómo son las personas. Sabemos que esas personas son justas, ¿verdad? Y nosotros debemos de imitar siempre a esas personas. Entonces, hermanos, yo los insto a que nosotros pidamos sabiduría y la pidamos todos los días y en cada momento. Si nosotros vamos a iniciar una acción
Por ejemplo, si vamos a iniciar ahorita que está de moda los emprendimientos, pidamos sabiduría. ¿Es esto lo que realmente yo necesito? ¿Es esto lo que realmente yo puedo hacer? Entonces pidamos sabiduría y el Señor nos dará esa sabiduría de cómo conducirnos. También tenemos las características de la sabiduría, ¿verdad? Fíjese que en Proverbio, como decía, en Proverbio es donde sale más lo que es habla más de la sabiduría. Vean, por ejemplo, aquí dice, habla, por ejemplo, para el camino eterno, dice, dice, vamos a ver, ay, ya se me perdió. Tenemos nosotros oraciones específicas para la sabiduría. ¿Verdad? La sabiduría dice que es, ay, no me encuentro. Ok. Hermano, estamos en un lugar donde no podemos. Sabemos también que tenemos que tener sabiduría hasta en nuestro hogar para la educación de nuestros hijos, dirigirlos con sabiduría, educarlos con sabiduría, siempre pedirle al Señor que nos dé fortaleza para saber dirigir en nuestro hogar. Hasta en los hogares se necesita la sabiduría para saber dirigir nuestro hogar. Así es, en todo nosotros necesitamos la sabiduría, ¿verdad? Y porque sin ella nosotros no podríamos actuar, dice, la sabiduría conduce al reino, es en el libro de sabiduría, ¿verdad? Que está, la sabiduría es luminosa y eterna, dice, la ven sin dificultad lo que la aman, y los que van buscándola la encuentran. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella no se cansa, la encuentra sentada a la puerta. Meditar en ella es la perfección de la prudencia. El que se desvela por ella pronto estará libre de preocupaciones. Imagínense todo lo que nos dice de la sabiduría. Dice, meditar en ella es la perfección de la prudencia. ¿A qué nos llama? A meditar y no a actuar a la prisa. Tenemos que tener esa paciencia, como dice, esperar el tiempo justo y necesario, el tiempo en el que uno tiene que decir, hermano, a veces nosotros tenemos que callar y no hablar en el momento que nosotros creemos que tenemos que hacerlo. Es mejor callar y después hablar. Cuando nosotros ya hemos analizado, ya hemos discernido y hemos visto cuál podría ser la mejor decisión, siempre bajo la guía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo llamo a que nosotros todos los días, en cada momento, pidamos esa sabiduría. Y dice también, el que la encuentra vivirá sin preocupaciones. Imagínense, en que encuentre la sabiduría, vivirá sin preocupaciones. Y todo lo único que tenemos que hacer es pedirla y buscarla, pero pedirla. A veces ahora creo que entiendo aquello que dice el versículo que dice, pidan y se les dará, pero ustedes no saben pedir. Y yo creo que allí es donde nosotros tenemos que, lo primero que tenemos que pedir, como el rey Salomón, es sabiduría y discernimiento. No nos dejemos dominar por nuestro ego, por nuestra envidia, por querer sobresalir. No, el que pidamos con humildad. Hermanos, ya estamos llegando al final del programa, ¿verdad?
y también estamos llegando al final de las grabaciones de este año 2023. Sin embargo, el próximo domingo todavía tenemos un último programa, ¿verdad? Y esperamos que este año nosotros hayamos tenido incidencia en alguien que nos haya escuchado, ¿verdad? Para nosotros el programa sí ha sido con frutos. ¿Por qué? Porque todos los hermanos misioneros, miren hermanos, cuando nosotros comenzamos a hacer este programa, todos teníamos miedo de venir aquí a grabar porque no sabíamos cómo conducirnos, no sabíamos qué íbamos a hacer, teníamos nervios. Mas, sin embargo, hoy no es que seamos expertos, pero hemos ido mejorando. ¿Por qué? Porque el Señor, este programa es del Señor y este programa es para glorificar su nombre. Y entonces este programa se ha mantenido y esperamos que para este próximo año, pues, mejoremos, el Señor nos dé esa sabiduría de qué podemos hacer para que este programa llegue a más personas que necesiten la palabra del Señor, ¿verdad? Todo esto es para gloria de Él. Más sin embargo, el otro, como les decía, hermano, el otro domingo todavía tenemos ya el último programa de este año y esperamos que siempre contar con aquellos hermanos que nos miran domingo a domingo y sobre todo que compartan, porque compartir es acordarse del otro hermano que quizás no lo ha visto. Compartir es mandárselo a otro que está necesitando esa palabra de aliento. Y compartir también es criar o incentivar a las personas a que hagan algo por los demás. Hermano, agradecemos mucho que nos hayan escuchado y esperamos que el próximo domingo nos escuchen, ¿verdad? Vamos a hacer una oración de despedida y vamos a hacer una oración por nuestros hermanos que han partido de este mundo para encontrarse con nuestro Señor, pero también para aquellos hermanos que de alguna manera han ido buscando mejores vidas en otros países, que el Señor los ilumine y los guíe, así como decimos que les dé sabiduría, porque hay veces uno se quiere ir del país porque tal vez está desesperado, no encuentra un trabajo, quiere encontrar mejores condiciones, pero pidámosle sabiduría al Señor si eso es lo mejor, porque la familia hoy en día se está dividiendo, ¿verdad? Porque unos se van, otros se quedan y esa familia queda dividida, ¿verdad? Y lo importante es permanecer en familia, hermano. Nuestra hermana Irene hará la oración de cierre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por haber permitido una vez más estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, por haber estado con nosotros. Gracias, Mamita María, porque tú en este día nos acompañaste a estar con nosotros. Pidámosle sabiduría al Señor, entendimiento, con mucha fe, con mucho amor, para que estos días los pasemos felices con nuestra familia y con nuestros hermanos. Amén. Amén. Sí, hermano, quería dar una pequeña oración por los enfermos y por las mamás de nuestros hermanos misioneros. Que seas tú, Señor, dándole fortaleza. Sabemos que algún día vamos a partir de este mundo para encontrarnos contigo, Señor, pero dale fortaleza a sus hijos para que sepan soportar, entender que un día tenemos que partir, Señor. Te pido por todas las familias que tengan en estos momentos un enfermo, que estén recibiendo un diagnóstico no muy bueno, que seas tú, Señor, el médico por excelencia, curando a todas las personas que están pasando por esa situación. Te damos infinitamente gracias por habernos permitido estar este año grabando domingo a domingo, ¿verdad? Nos has dado esa fuerza, Señor. Muchísimas gracias, Padre Celestial. Amén. Amén.